En esta hora les voy a pedir que podamos abrir en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Le preguntaba acerca de qué hablarles y me vino esta palabra, altar. Y entonces comencé a preguntarle al Señor, altar. Bueno, está bien. Y me dijo, reconstruyendo el altar. Y quiero tratar de expresar lo mejor posible aquello de lo cual Dios me habla acerca del altar. Cada uno de nosotros atravesamos dificultades, problemas a diario, y cada uno de nosotros en esos problemas tenemos que buscar cómo poder resolverlos, ¿no? Entonces podemos resolverlos de varias maneras. Y la pregunta es, ¿dónde tomamos nuestras decisiones? ¿Cuándo las tomamos? ¿Y a quién le consultamos primero? Algunos podrían decirme, y bueno, podemos tomar la decisión en el subte, yendo a trabajar. Podemos pedirle una opinión a alguien, ¿no? Le consulto, algunos podrán decir los que están casados, le consulto a mi esposo, a mi esposa. A eso también. ¿Pero a quién le consultamos primero? Bueno, algunos a Dios. Siempre hablamos del altar de Dios, es el lugar de su presencia. Y es el lugar de la consagración. Es otra palabra que el Señor me hablaba de la consagración. Entonces yo pensaba, altar, consagración. Y cuando empecé a buscar acerca de la consagración dice que es darlo todo, por así decirlo, ¿no? Dar nuestra vida completa, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser dedicado y consagrado a Dios. Y tiene que ver con el altar, porque ustedes recuerdan que en el altar se hacían los sacrificios, ¿sí? Y el sacrificio, ¿cómo tenía que ser? Sí, pero ¿cómo tenía que ser? Allá los maestros, ¿hay alguno? Sin mancha, perfecto, ¿sí? El sacrificio tenía que ser perfecto. Y acá en Romanos 1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que se presentéis como vuestros cuerpos, ¿en qué? Vivo, agradable. ¿Y qué es vuestro culto? ¿Qué? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice la palabra que debemos presentarnos como sacrificio, ¿sí? Vivo. Y es algo interesante porque cuando nosotros conocemos al Señor, construimos ese altar. Vieron que uno está apasionado y va y construye cada día, va a ese altar, ¿no? No es un altar físico, pero uno busca la presencia de Dios continuamente. Y lo que me hablaba el Señor acerca de este altar y de nosotros como sacrificio vivo, es que hay cosas que hacen que ese altar se vaya cayendo, descuidándolo. Porque algunos decían, sí, vamos y consultamos a Dios. Sí, generalmente debemos consultarle a Dios. Pero a veces, con el ritmo de vida que llevamos, comenzamos a fallar en ciertas cosas.
y ese altar comienza a caerse. Porque debemos mostrarnos apasionados por Dios. Y muchas veces hay cosas que van derribando ese altar en la búsqueda de Dios. La primera cosa que el Señor me hablaba que derriba ese altar es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Dice, para mí el tiempo es uno de los enemigos número 1 del cristiano. Porque el tiempo es como que todo el mundo corre, anteponemos cosas antes que a Dios. Anteponemos la familia, anteponemos el trabajo, anteponemos que tenemos que llegar a horario acá, horario allá, llevar a los chicos al colegio, al trabajo, Y cuando uno se da cuenta, son las 12 de la noche y dice, ¿y ahora qué hago? Me baño y me voy a dormir. Y cuando llega la hora del altar, dormiste. ¿No? Porque no soy la única que le pasa. Entonces, cuando Pablo habla en el versículo 1, si lo podemos poner, de presentarnos como sacrificio vivo y santo, que santo significa apartados para Él. Tenemos que en ese altar, ¿no?, cada día buscar ser ese sacrificio para el Señor y estar apartados para Él, apartarnos para Él, apartar ese tiempo para Él, para tomar esas decisiones. Vieron que les hablé al comienzo de que tenemos que tomar decisiones. Pero vivimos una vida pero tan acelerada, que a veces sí tomamos las decisiones en el subte. ¿Por qué digo esto? Porque el subte, vieron que uno tarda mínimo 3 minutos en el viaje. Entonces un flash, uno puede a veces tomar las decisiones ahí, pero generalmente cuando uno habla con alguien necesita tiempo para escucharlo. Uno necesita tiempo para escuchar al otro y que te dé su consejo. Y cuando vamos al altar es cuando tenemos ese tiempo con Él, esa charla con Él, ese tiempo donde podemos escuchar los consejos del Señor y que el Señor te diga, no tenés que hacer eso, no tomes esa decisión. Pero una vez más, cuando el tiempo nos gana, la piedra del altar se cae. ¿Se entiende lo que les quiero expresar? La otra cosa que ayuda a que el altar se caiga es la rutina. Y la rutina es muy amiga del tiempo, ¿no? Es como que van codito a codito, la rutina con el tiempo van ahí pegaditos. ¿Y por qué hablo de la rutina? Porque también tiene que ver con el tiempo, con ese, hoy, miércoles, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer, listo. Cumplí con el tiempo y con la rutina, pero ¿saben lo que hace la rutina? Que nos acostumbremos. Nos acostumbramos a que Dios se tiene que mover así. ¿Cómo se tiene que mover? Y no, mira, Tamara, hoy vos ya ahí rompiste la rutina, te bajaste del púlpito. Y saben que eso me gusta. Me gusta cuando Dios nos rompe las estructuras y cuando salimos de la rutina, cuando dejamos que Dios haga. Cuando entendemos que si el tren llega tarde y se rompió la máquina de Belgrano Norte, capaz que en el tren hay alguno que tenías que predicarle. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros pensamos
que podemos manejar el tiempo a nuestra manera, pero no entendemos que el tiempo es de Dios. Y el tiempo que vivimos humanamente, en ese tiempo y en esa rutina, tenés que tener tu tiempo de altar. Bien por Alicia. Dice Proverbios 14:12, vamos a leerlo. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No hay mucho para decir del versículo, ¿no? Tenemos que entender que aquellas decisiones que tomemos son las decisiones que nos van a ayudar a poder construir ese altar con el Señor, a poder tomar decisiones correctas, a saber que si pensaba en esto, ¿no? A veces cuando solemos enfermarnos o cuando nos pasa algo, es como que a veces renegamos porque pensamos que cuando nos enfermamos también es una pérdida de tiempo. Como que queremos seguir haciendo cosas y cosas y cosas y cosas. Y generalmente cuando me pasa eso yo le pregunto al Señor qué estoy haciendo mal. Pero no porque uno diga, bueno, estoy en pecado, sino porque saben que a veces cuando uno se enferma es la única manera que el Señor te detiene. Y es la única manera en que el Señor muchas veces puede hablarnos. Pero a veces no podemos comprender el idioma de Dios. Y debemos poder elegir ese camino. Decir, Señor, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿Tengo que cuidar más mi salud? ¿Tengo que comer mejor? ¿Tengo que desacelerarme más? ¿Tengo que estresarme menos? ¿Tengo que disfrutar más? Saben que a veces cuando estoy acá en el culto veo que algunos no disfrutan. Pero disfrutar, usted se tiene que despegar de la silla y decir, Señor, quiero más de vos. Hoy no vine a una rutina. Hoy no vine para quedarme acá en la rutina. Hoy vine a recibir de vos. Hoy vine a que me hables. Hoy vine a que me rompas la estructura. Hoy vine a que me cambies la mente. Hoy vine a que algo hagas en mí. Pero si nos quedamos siempre igual y cuando nos llaman al altar no venimos. Y hablo de este altar, cuando nos llaman acá. ¿Qué significa eso? Hace unas semanas atrás nos llamaron al altar y acá y les puedo jurar que yo no me quería ir de acá adelante. Pero no porque por nada, es porque había una presencia de Dios que uno decía, me quiero quedar acá. Como dijo Pedro, Señor, hagamos una enramada y quedémonos acá. Y no entendemos que es tan preciado esto. Es tan preciado lo que el Señor nos da. Y dice que Elías lo buscaba al Señor. ¿Se acuerdan ese pasaje que Elías lo buscaba en el viento, en el terremoto? Pero Dios se le manifestó en el silbo apacible. Y a veces somos así, a veces queremos que Dios haga todo igual. Que Dios se mueva siempre igual, que Dios haga las cosas igual. Hoy le rompió la estructura a Dios, ¿no? Porque yo estoy acá y acá tendría que estar el pastor, ¿no? Y hay tantas cosas que derriban el altar. Y estas son las cosas cotidianas que de a poco nos apagan. Porque podríamos hablar teológicamente, no sé, de miles de cosas. Pero saben que eso no tiene importancia porque el día a día es lo que a veces nos apaga. El último es el cansancio. A veces uno pregunta, che, ¿cómo andás? Y cansado.
Yo también lo digo, ¿eh? ¿Cómo andas? Cansado. El cansancio es otro factor que ayuda a que el altar sea derribado. Pero ¿saben que tiene una amiga el cansancio? Claro, no va solo. El cansancio no va solo. Va con la apatía. ¿Vieron eso que no tienen ganas de nada? ¿Cómo anda cansado? Caminan así. La apatía, ¿no? Bueno, vengo a la iglesia, como dijo, vengo a la iglesia, pongo la ofrenda, me voy, me siento, me levanto, aplaudo. Me encanta poder escuchar la alabanza y entender las letras de la alabanza. Porque hay una profundidad tan grande que cuando nosotros alabamos a Dios, eso también es parte del altar. Pero debemos comprender que estamos alabando a Dios. No que vengo a cantar y a cumplir con un culto religioso. Porque hablamos de relación. Cuando predicamos de Jesús, vieron que nosotros siempre predicamos de relación, no predicamos de religión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué caemos en el cansancio y la apatía? ¿Por qué caemos en que eso, cuando llega el tiempo de poder acercarme al Señor, ¿no? Me acerco al Señor en el living, en casa, en el cuarto. No sé, algunas mamás se deben tener que encerrar en el baño para orar y poder preguntarle al Señor, ¿qué querés que haga? Tengo que hacer algo. Capaz que muchos tienen cosas para el futuro y dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que administrar para que me alcance? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer? Pero si no estamos en el altar, nunca vamos a poder escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Si venimos al culto con nuestra amiga la apatía y el cansancio, nunca vamos a poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Porque el Señor quiere levantarnos, quiere fortalecernos. Y tenemos que entender que todo lo que nos pasa es por algo. El Señor dijo en Mateo 11, 28 y 30, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que entregar el cansancio mental y físico en el altar. Hay un autor que yo no me acuerdo si la otra vez lo nombré, yo hablo mucho. Hay un autor que se llama Watchman Nee, y él habla mucho acerca de la autoministración. Y algo en los que fallamos mucho los cristianos es en ir a ese altar y autoministrarnos. Poder autoministrarse y poder dejar que el Espíritu Santo nos ministre. En ese altar, el entregar las cargas es poder decir, me deshago de todo esto, de todo lo que llevo durante el día. Porque vivir en una ciudad es estresante. Y sabemos que enfrentamos muchas cosas, pero está en nosotros cómo nos tomamos el día. Si vamos a renegar por todo, o si vamos a dejar y entender que si el tren se rompió, no hay otra cosa. Si el subte se paró, si los piqueteros viajan. O sea, hay muchas cosas que uno enfrenta día a día. Pero no podemos llevar esa carga a nuestra casa y después llegar de mal humor,
y agarrarnos con el primero que se nos cruza. Por eso, estas tres cosas son las que el Señor me hablaba, que son las que quitan piedra del altar. Pero el Señor quiere que ese altar esté arreglado. ¿Vieron cuando uno tiene un jardín? ¿Qué hace con el jardín de su casa? Le saca lo yuyo, cuida las plantas, ¿no? Marce y Tamara son muy del jardín. No sé si hay alguien más. Sé que ellas son muy del jardín. Yo no, no, cero jardín. Pero es ahí donde descansamos. Es ahí donde podemos entender lo que el Señor quiere hacer. Y por último, yo les voy a leer otra versión, pero si quieren poner Génesis o buscar Génesis capítulo 22, es un pasaje donde expresa lo que vivió Abraham con el tema del altar. Me encanta esta historia de Abraham. Es fascinante la historia, la vida de Abraham. Más allá de que uno hable del padre de la fe, yo creo que su obediencia marcó, en este caso de este altar, fue trascendental para Abraham. Dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Yo les leo en otra versión. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único, sí, a Isaac, y a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensiló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar de Dios que le había indicado. Y al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y lo vio, y vio el lugar a la distancia. Quedándose aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos fuego y leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó, ¿qué cosa? Un altar y colocó la leña encima. ¿Saben qué? Hasta ahí les leo porque me asombra que dice que Abraham construyó un altar, ¿no? Pero, ¿qué iba a dar en ese altar? Ajá. ¿Y qué hablamos al principio del altar? ¿Qué entregamos en el altar? Bien. Bien, Marce. ¿Cómo se nota que está conmigo en capacitación de estilo? Ahí entregamos todo. Y saben que para Abraham, Isaac significaba todo. Porque lo esperó años. Su fe quiso decaer. Ahí iba a nacer el hijo de la sierva, ¿no? Cuando Sara le dijo, bueno, anda con la sierva, porque nosotros estamos viejos y me parece que nuestro hijo no va a llegar. Pero llegó. Y ahora Dios le dice, levántate
y anda a sacrificar a tu hijo, a tu único. Y entregar todo lo que había esperado por años. Es increíble que el altar es donde tenemos que entregar todo. Y los que son padres, siempre pregunto esto: ¿entregarían a su hijo si Dios se los pidiera? Hay muchas formas de entregar a un hijo a Dios, ¿no? Porque a veces Dios llama a los hijos al ministerio y se tienen que ir lejos. A veces Dios lo puede llamar a ser un médico de frontera, no sé, tantas cosas. Hay muchas maneras. Pero entregarlo todo es cuando Dios nos pide todo nuestro ser, todo lo que tenemos. Y a veces vamos al altar con una parte, ¿no? Con una lista de supermercado, ¿no? Señor, yo quiero esto, y el cansancio. Ahí aparece el cansancio. Ahí aparece la rutina. Es que tratamos a Dios como que Él tuviera que encajar en nuestra rutina y no nosotros ser sorprendidos por Él. Él nos llama a caminar en fe. El ángel le dijo a Abraham: ahora sé que respetas y obedeces a Dios. En el altar se refleja nuestro corazón. ¿Quiénes somos ante Dios? Acá se reflejó el corazón de Abraham, porque le dijo: ahora sé que obedeces y respetas a Dios. Porque detuvo la mano y el ángel apareció y le dijo: no te preocupes, acá está el carnero para que sea sacrificado. Y poder entender que él construyó el altar con sus propias manos para sacrificar a su hijo, creyendo que Dios podía resucitarlo de los muertos, aún en ceniza. Esa es fe. Estas no son historias para que nosotros las leamos. Estas son historias para que usted, como decía una profesora mía, usted se meta en la historia y la viva y piense: ¿qué haría yo si Dios me pidiera y llamara a mi hijo al ministerio? ¿Lo entregué en el altar? ¿Lo entrego cada día en el altar a mis hijos? ¿Entrego mi trabajo cada día en el altar? Le digo: Señor, toma el control. ¿Entrego cada día en el altar lo que el Señor me pide que haga? ¿Entrego aquello que me duele o aquello que no fue sanado todavía en el altar? El Señor tiene mucho por hacer. Y entender que debemos vivir una fiesta espiritual. No un show, una fiesta espiritual. Es decir, estar apasionados por Él. Y decir: Señor, algo tenés que hacer. Algo tenés que hacer en mí. Algo tengo que hacer por los demás. Algo tiene que cambiar en mí. ¿Nunca se preguntó usted por qué hay cosas que siguen en nuestras vidas ahí? Cuando hace años que conocemos a Dios y algo debería cambiar. Vamos a orar. Y ya que hablamos de altar, hoy solo vamos a pasar al altar. Pido al grupo de alabanza si puede pasar. Y vamos a orar. En el altar, usted pase y pídale al Señor. Pregúntele si el tiempo fue parte de que se derribara o se cayera la piedra del altar. Si el cansancio hizo que
se apagara la pasión por Él? ¿Qué hizo que tome como rutina el servicio a Dios? ¿Qué hizo que tome como rutina mi célula? ¿Qué hizo que tome como rutina, bueno, ahí están mis hijos y ni siquiera poder decirle, hijo, vení, vamos a orar? ¿Saben que la oración de una madre o de un padre marca a un hijo? Aun cuando su hijo parezca rebelde. Y se los digo porque cuando yo no iba a la iglesia, mi mamá a veces se sentaba al lado mío y me decía, vení que yo voy a orar por vos. Y yo no entendía ni jota, pero mi mamá era la que oraba por mí. Y usted tiene que marcar, es tiempo de que usted entienda que en el altar de Dios, ese tiempo con Dios, es lo que transforma.